Tardes, buenos días, licenciado. Muy buenos días, bienvenidas. Licenciado, Una vez permítame un más, un gusto de ratito. compartir con ustedes esta clase en este momento pues, de ciencias naturales. ¿Cómo les está yendo la mañana? Bien, Licen, permítame un segundito, por favor. Dirigirme a los compañeros, si están amables. Preocupados, preocupados. ¿De qué se preocupa? De aprender más, diga. Bueno, de Hola. aprender, pero lo que pasa es que también va a haber paro nacional, dicen el lunes. Ah, eso analizamos al final, ¿ya? Hola. Compañerita que está yendo a ocupar el tiempo, mire, yo quisiera que usted haga este tipo de grupo, que lo haga con el tutor de ustedes, ¿sí? Sería importante que haga con el tutor de usted para que le apoye en lo que está haciendo, está creando el grupo usted. ¿Está de acuerdo? Sí, ok, licenciado, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, aún no nos toca todavía la clase con ella, pero quería pedirles a los compañeros, yo les compartí mi número telefónico, si gustan, me podrían pasar sus números y con sus nombres para poder ponerles ya con el nombre a cada uno de ellos, porque de no yo solamente tengo sus números. Sí, Muchas gracias, mil disculpas. ya. Gracias por la comprensión. No sé si está compartido la pantalla de la clase, número 7. Ya Bueno, está. Sí, licenciado. bueno, semana 7 sería, ¿no? Porque ustedes el día 10 no asistieron, pero de todas maneras hay que seguir la secuencia. Muy bien, el título de la unidad o de la clase es propiedades y niveles de organización de los seres vivos, ¿no? La organización de los seres vivos. Vamos a ver una imagen. Antes de la imagen, pues vamos a responder o a comentar sobre cuáles son las formas de vida más extrañas de seres que usted ha visto. A ver, brevemente revisen su experiencia, si vieron algún ser extraño vivo en la tierra, en la televisión, no sé en dónde hayan visto, y que le ha impactado a ustedes. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Ningún animal extraño vieron? Por ahí escuché en las noticias, dicen que había nacido, como es una chanchita, había parido chanchitos con apariencias humanas. Ya. Eh, ¿Qué vi eso partes, qué órgano sería que se aparece al ser humano? ¿Qué parte? ¿Los pies, la cabeza, el la cuerpo? cabeza, la cabeza, Liz. Ujú. Pero Eso vi. ¿vio usted las imágenes? Pero no sé si será verdad, porque como todos suben ahora en las redes sociales, ahí vi en eso que dice que había nacido con apariencia humana. Ya. Ya, gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, licenciado, bueno, yo personalmente un reporte científico que descubrieron a un escualo, un tiburón prehistórico, aún vivo, que aproximadamente tenía unos 500 o 700 años, decían aproximadamente. O sea, qué tiempo, claro, ¿cuánto tiempo pueden llegar a vivir estos seres en el agua? Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Dice, el ser extraño que vivo en mi casa, dice el compañero. Si hablamos de seres extraños, diríamos Alfonso Espinosa, los Monteros aún vive. Muy bien, muy bien. Vamos a ver una imagen en donde tenemos ya lo que son los niveles de organización. Ahí tenemos muchos niveles. A ver, vamos a contar solo los niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 niveles. 13 niveles, ¿no es cierto? Ya habíamos venido comentando en la introducción de la materia, pero hoy vamos a centrarnos en una parte de la organización de estos niveles. Pero antes ustedes saben
que allá atrás, como siempre están ustedes en contacto con las noticias, que todos los seres humanos estamos formados por átomos, ¿cierto? Yendo un poquito más atrás, el origen de la existencia de la vida está en un caldo, se llama un caldo primogenio, un caldo primitivo, o como ustedes, no sé cómo han escuchado, ¿cómo habían escuchado ustedes? ¿Qué conocen sobre el origen de la vida? Hay 3 etapas de nacer, crecer, reproducir y morir. Ya, bueno, eso ya cuando estamos ya formados, claro, muy bien. Pero nosotros de un inicio a base de la introducción teórica, ¿no? Científica igualmente dice que apareció un caldo primigenio, ¿no? El caldo primitivo, un caldo primordial se llama, ¿no? Que ahí aparece la vida, ¿no? Luego vamos a justificar lo que se está hablando. Les voy a indicar este tipo de caldo que tenemos por aquí, les tengo, ¿sí? Más o menos de tipo. Se dice pues que por las altas temperaturas, ¿no? Por las altas temperaturas fueron creándose los llamados aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos están compuestos por átomos, por cadenas de átomos, estos aminoácidos. Eso es lo que primero surge en la vida. Luego tenemos las proteínas, que es la unión de 10 y mucho más aminoácidos, ¿sí? Se forma una proteína. Ustedes saben que nosotros a través de nuestra alimentación tenemos que ingerir proteínas para poder vivir. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros surgimos de estos elementos llamados proteínas, ¿no es cierto? Estas proteínas, o como les digo, estos aminoácidos o proteínas, son átomos, ¿no? Son átomos que al unirse forman las moléculas. Lo que estamos viendo en el primer cuadro, eso quería indicar. Acá tenemos el átomo, ¿no? Acá vamos a ver el átomo, ¿sí ven? Acá es el átomo. Este átomo se une con otros átomos y forman las moléculas. Aquí tenemos el nombre de molécula. Luego estas moléculas se unen y se forman la unidad de la vida. ¿Cuál es la unidad de la vida? ¿Han escuchado? La célula, ¿cierto? Aquí les puse en este orden pues para que no nos confundamos, ¿no? El átomo viene, la unión de átomos, vienen las moléculas, luego viene la unión de moléculas, la fusión de moléculas, vienen las células. Esa es la unidad de la vida. La célula por sí sola puede vivir, puede existir, porque tiene todo lo necesario para vivir. Luego, la unión de las células, tenemos ¿qué dice ahí? Tejidos. Los tejidos, ¿no es cierto? En la unión de tejidos se produce un órgano, los órganos, ¿no? ¿Cuántos órganos tenemos nosotros? ¿O qué tipo de órganos tenemos? ¿Qué nos dice? Órganos. ¿Qué son los huesos? Sí, los huesos, ¿qué más? Todos los órganos que tenemos. Órganos internos, órganos externos. Órganos internos, externos, ¿no es cierto? Luego llegan los sistemas Corazón. orgánicos, ¿sí? Tenemos el hígado, ¿qué más tenemos? Los riñones, Corazón, el corazón, los cerebro. pulmones, ¿sí ve? Todos ellos son unión de células. Todos están formados por células. Vamos a... Había tomado nota sobre el mismo tema, tomé una información, investigación últimas, ¿no? Dentro de su texto, también ustedes, los que tienen el texto, estoy hablando de la página 4. En la página 4, los que tienen el texto, abrir. No está la parte teórica que yo les estoy dando, pero está sobre el origen de la vida y ahí está ahí tenemos la pregunta que les hice, dice, ¿cuáles las formas más extrañas de los seres vivos que usted ha visto? Ya
ya comentamos. Entonces, ahí tienen ustedes en la página 5, Ya. tienen la clasificación de los seres vivos, desde el átomo, ¿sí ven? Entonces, no me estoy saliendo del tema, yo solo les estoy ampliando un poquito. Pero bueno, antes para aprovechar el tiempo, dice aquí. Descubren, dice, las proteínas que hicieron posible la vida en la Tierra. ¿Quién es este investigador? Es Amado Herrero. La noticia dice así. Su aparición se sitúa hace entre 3.500 y 2.500 millones de años. Este hallazgo en el que ha participado la NASA podría ser utilizado para identificar moléculas orgánicas en otros planetas. Poco después de la formación de la Tierra, hace unos 4.500 años, 4.500 millones de años, la superficie del planeta era muy diferente a lo que hoy conocemos. Grandes asteroides impactaban sobre la corteza terrestre. Las temperaturas eran mucho más altas y la tectónica de placas que gobiernan los movimientos continentales empezaba a ponerse en marcha. Entender cómo ese contexto hostil pudieron aparecer los procesos que dieron lugar a los primeros organismos supone un misterio que la ciencia aún trata de resolver. Mira, entonces, la noticia pues es actual, ¿no? Sobre aquello que ya vivimos, aquello que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, como les decía a usted, las proteínas son las moléculas simples que alimentaron los primeros procesos químicos de los que surgió la vida primigenia. Están formadas por cadenas de aminoácidos y desempeñan un papel fundamental para las biomoléculas. O sea, las moléculas de la vida, ¿no? Esas son las biomoléculas. Entonces, para no perdernos, aminoácidos, proteínas, células, moléculas, células, así comienza Tejidos. nuestra vida. Les tengo una imagen para que vean esta imagen. Son las cadenas de aminoácidos, ¿no? Son 20 aminoácidos que ustedes ya verán ya en química. Si yo les adelanto nada más porque ciencias naturales. Los aminoácidos que forman las proteínas. Aquí dice, ¿qué son los aminoácidos? Léalo, por favor, un compañero. ¿Qué son los aminoácidos? A ver. Tres, dos, a ver, ¿alguien? Ya ver, yo leo. Ya. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los compuestos orgánicos que forman las proteínas, que son cadenas de aminoácidos, como su nombre lo indica. Estos contienen tanto grupos básicos, amino, NH2, como grupos ácidos, carboxilo, COOH. Ya, estos son los símbolos de los átomos. ¿Sí? Carbono, 2 de oxígeno e hidrógeno. ¿Cuáles son los símbolos del agua? ¿Cuáles son los elementos químicos del agua? H2O. Eso, ya ven. Sí recuerdan ustedes. Entonces, igualmente aquí está. Entonces, la unión de átomos forman las moléculas de agua y de la sal. ¿Cuáles son los compuestos químicos de la sal? El cloruro de sodio, ¿cierto? Se une el sodio con el cloro y forma la sal, la que todos los días nos alimentamos. Mire qué emocionante lo que es la parte. Bueno, yo les hice también aquí un tipo de organizador gráfico para que nos quede. Parte de la vida desde los átomos, luego tenemos los aminoácidos, vamos a las proteínas, moléculas, células, tenemos los tejidos y de formación de los tejidos tenemos los órganos. Y por fin la mujer y el hombre, o las plantas o los animales, como ustedes lo puedan. Voy a pasarles a indicar un corto video sobre el tema para que nos refuerce. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones Como siempre nos ponen la instantáneas, propaganda. ¿escribes sin errores?
organismos vivos de organización que acabamos de mencionar. Si este o el agua están constituidos por los mismos componentes químicos, los átomos y las moléculas. Sin embargo, los organismos vivos son sistemas integrados cuyas propiedades distintivas exceden a las que resultan de considerar la suma de esos átomos y moléculas individuales. Es decir, un organismo vivo es mucho más que solo la suma de sus partes. Podríamos decir que en este caso 1 más 1 es más que 2. En este punto es necesario conocer los niveles de organización de la materia y de los seres vivos. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. El nivel de organización más simple de la materia es el nivel subatómico. En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. De esta manera, pasamos del nivel atómico al nivel molecular. El nivel molecular contiene los niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas o macromoléculas formadas a partir de moléculas más simples. Es importante entender que las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel anterior. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el oxígeno y el hidrógeno son gases. En cambio, el agua, la molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno, es líquida a esas temperaturas y tiene propiedades muy diferentes de la de cada uno de esos gases. En el siguiente nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares, es decir, están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias, o multicelulares, formados por múltiples células. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Si seguimos avanzando en los niveles de organización, veremos que las células especializadas se organizan en grupos realizando una o más funciones específicas. De esta manera se forman los tejidos. Algunos ejemplos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido nervioso. Distintos grupos de tejidos interactuando entre sí pueden construir órganos, como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. Para que recuerden entonces, miren cuáles son los órganos, ¿no? Tenemos el cerebro, el hígado. ¿Qué otros órganos pueden citar ustedes? El corazón, Ya, el corazón, exacto. Los riñones. Muy bien. Mire, entonces, son los órganos que luego de haber tenido un proceso de evolución se han ido creando. Vamos a continuar bien. El cerebro es, a su vez, parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades que a su vez dependen del cerebro. Se trata del siguiente nivel de organización, el sistema de órganos. Los diferentes sistemas de órganos, como el sistema circulatorio, el digestivo, el linfático, el inmune, etc., en conjunto, forman un organismo. El organismo individual no es el último nivel de organización biológica. Los organismos interactúan y son parte de un sistema mayor, compartiendo tiempo y espacio con otros organismos. Así se construyen las poblaciones, que a su vez forman comunidades, que forman ecosistemas. El último nivel de organización es la biosfera, que comprende no solo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del ambiente y del propio planeta Tierra. En resumen, en la naturaleza podemos encontrar diferentes niveles de organización de la materia, cada uno más complejo que el anterior y con propiedades que son más que únicamente la suma de las partes que lo conforman. Estos niveles, si los ordenamos de menor a mayor complejidad, son el nivel subatómico. Ya.
Regresamos a nuestra clase. Bien. Vista ya solamente la parte escrita, tenemos aquí. Como les indicaba, pues, acá tenemos lo que es el procedimiento o los pasos que se fueron dando a través del, como decía, de millones de años, ¿no? Para llegar a existir los ecosistemas y finalmente la biosfera, los biomas y la biosfera. En su texto también tenemos, ¿ya tienen todos los textos? ¿Alguien no tiene los textos? Sí, profe. Los que no tienen, por favor, no se olviden de venir a llevarlos. Primeramente tienen que cancelar, por supuesto. No, el costo no es tan alto, ¿no? Vale $10 para los que aún no han cancelado, para poder trabajar ya con el texto. En esta clase solamente vamos a hacer corresponde la primera parte, ya que tampoco tienen los textos los compañeros, entonces la tarea irá relacionada con lo que tenemos aquí en la clase. Y otra parte, los que tienen el texto también ya tomaremos en cuenta, porque tenemos que terminar de revisar el tema para hacer la evaluación formativa que dice en la página 7. ¿Cierto? Entonces, eso lo tomamos en otra clase para terminar esta parte. ¿Sí? Porque si no avanzamos demasiado pronto, no nos va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, por favor, también recuerdo de los documentos. Como ustedes saben, pues mi persona está a cargo de los documentos de la básica intensiva. Entonces, pido de favor que los que aún no entregan o solo han dejado las cédulas, por favor, que vengan a entregar sea promoción de séptimo legalizada o el certificado de terminación la primaria. ¿Sí? Para las personas que aún no entregan. Como les decía, el documento es indispensable para su aprobación del año inmediato superior. En este caso, para el bachillerato, ¿cierto? Licenciado, yo recién hice la petición, lo que pasa que me fui la semana pasada de jueves y me dijeron que me van a entregar en esta semana aquellos documentos. ¿Ya? No Sí, se como yo estaba, descuide. sí, lo que pasa es que yo estaba ausente en el país, entonces yo era supuestamente terminado el bachillerato y todo, pero esos papeles se desaparecieron, así que como no estaba presente, entonces los perdí. ¿Ya? Bueno, en su caso, gracias. Y los demás compañeros, por favor, que no se descuiden. Voy a pasar a controlar su asistencia. Una vez más, gracias por su participación. Estaré enviándoles la actividad correspondiente. Como les digo, para los que tienen el texto, aún no vamos a desarrollar lo que dice ahí, lo que dice la evaluación, porque aún no hemos terminado. Sí, no hemos terminado el tema. Vamos a ir despacio, pero para que nos vayamos relacionando con la actividad que nos corresponde, ¿sí? Así es que yo les voy a enviar en el grupo de WhatsApp la actividad para esta semana. Licenciado, una preguntita. Sí, Disculpe. Vic. Oiga, un favor. Yo estaba buscando para mandarle los deberes en el modo de su materia, pero no lo encuentro a usted. No ingresa el código. Ya, yo lo voy a enviar. ¿Cuál es su nombre? ¿Andrés? Andrés Darpi, incluso yo le mandé un mensaje el otro día, pero no creo que me respondió. Yo le busqué, sí le busqué para su nombre, para aceptarle ahí. Yo sí acepté, no sé, a lo mejor será de otro compañero. Sí, y le mandé como 2 o 3 veces intentar ingresar, pero no, nada que se ingrese. Ya, bueno, ahora entonces voy a enviarle a usted. Voy a enviarle a usted el código personal para que usted ingrese. Bueno, muchas gracias. Ya. Profe, una pregunta. ¿Sí? El mismo código es para, o sea, en el mismo que está ahí, en el modo, se sube la tarea con usted, ortografía y ciencias naturales. No, hay dos códigos. Hay uno para ortografía y caligrafía y otro para ciencias naturales. Lo que pasa que en el mío dice que ese código, yo lo ingreso con el otro código, me dice que ya está
con ese código y no, la verdad no pude yo descargar en la otra así para ortografía. Ya, pero le busca el espacio en donde está para ciencias naturales y ahí está el espacio que le dice asignación, ¿sí? Para ciencias y para ortografía. Y ahí, Ya, licenciado. ahí ingrésele, sí. Y me preguntes que no puede ingresar para yo enviarle, pues entonces el código de ciencias. Por favor, gracias, Ya. licenciado. Buenos días.